Este es el momento del mensaje. Con ustedes, con esta iglesia, podríamos decir de alguna u otra forma icónica en lo que es Santo Domingo y República Dominicana. Agradecido al Señor de poder estar aquí compartiendo también con jóvenes que de alguna u otra forma están buscando aprender un poco más el Señor, escuchar un poco la palabra de Dios. Creo que estamos combinados Sama y Juan de Molfa, ¿no? Creo que sí, porque veo ahí alguna cara conocida. Nada, esperamos en el Señor de que esta noche podamos compartir un rato agradable y podamos entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta noche. Porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia, vamos a alguna actividad y quizás nuestro objetivo mentalmente no es tan claro. Pero Dios en su inmensa sabiduría sabe lo que quiere que nosotros nos llevemos en el corazón en ese día. Nada, agradecido también con el equipo de organización. También agradecido con la hermana que me dijo que yo era joven ahorita, o sea que ya vamos ganando entonces. Hermanos, el tema central de esta campaña esta Semana Juvenil, es Jóvenes de Ejemplo. Y hoy estaremos hablando sobre el título Jóvenes de Ejemplo en Espíritu. Cuando hablamos de ejemplo, cuando hablamos de seguir patrones, de alguna u otra forma nosotros lo hemos hecho todo en todos los ámbitos de nuestras vidas. Es decir, cuando usted piensa en su vida profesional, por decirle algo, desde que usted estaba en la escuela, usted quizás vio a alguien que estaba haciendo las cosas bien y usted decidió seguir ese patrón. Cuando hablamos en el ámbito laboral, también usted vio a alguien que estaba haciendo las cosas bien y estaba progresando y usted también decidió seguir ese ejemplo. En el familiar también, de repente usted corregía mal a su hijo y vio a alguien corrigiéndolo de una mejor manera y usted también decidió seguir ese ejemplo. Como cristianos tenemos la recomendación de Pablo, que Pablo decía, o Pablo escribió, dijo, así como yo soy seguidor de Cristo, también sed imitadores de mí. Es decir, así como yo imito a Cristo, imítenme a mí. Al final estamos imitando a Cristo todos porque estamos replicando el ejemplo de alguien que de alguna otra forma fue útil para la obra del Señor. Cuando pensamos en el ejemplo de algún hermano que nos llegue a la cabeza, estamos pensando en que ese hermano hace X o Y cosa, la hace de manera correcta o lo hace de manera ejemplar y decidimos seguir su ejemplo, pero en el fondo también estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo, estamos siguiendo el ejemplo de la palabra del Señor. Y esto es muy importante al momento de hablar de ejemplo, saber que quizás en algún momento yo pueda imitar las acciones de un hermano, pero saber que en el fondo, en el trasfondo de eso, estoy imitando la acción buena que nos dio nuestro mismo Jesucristo. Esto es importante tenerlo siempre en la cabeza, porque al momento que quizás el hermano que yo estoy imitando o yo estoy tomando su ejemplo caiga, siempre voy a tener el ejemplo por excelencia, que es el ejemplo del maestro. Muchas personas en la calle andan diciendo, bueno, yo no quiero ser cristiano porque los cristianos hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro, pero nosotros no somos perfectos. Mismo Jesús dijo, yo vine a buscar a los que están perdidos, a los que están enfermos. Nosotros somos enfermos espirituales, que estamos aquí con la diferencia de los que están allá afuera, es que nosotros estamos aquí de manera consciente, esperando perfeccionarnos en Cristo Jesús, esperando buscar ese ejemplo, esa perfección, ese progreso espiritual y arrepentido cada día de nuestros pecados. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos, que nosotros estamos arrepentidos de nuestros malos caminos y estamos buscando esa perfección en Cristo Jesús. No es que no caemos, pecamos como todos, pero de alguna otra forma tratamos de nuestra vida espiritual irla refinando a manera que ese ejemplo que tomemos no solamente de la Biblia y los testimonios que tenemos en los personajes bíblicos, sino también de las personas que están a nuestro alrededor, también se pueda replicar ese ejemplo hacia los demás. Como jóvenes, y no solamente como jóvenes, sino como cristianos, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser ejemplo y también a tomar ejemplo de las cosas que veamos positivas en los demás. Y cuando usted está muy joven o usted está creciendo, a veces esos ejemplos no son no le llegan mucho a uno en la cabeza, o sea, no le llenan en el sentido de que uno dice, bueno, pero fulano hizo eso, yo lo puedo hacer de manera diferente. Yo lo puedo hacer de una manera que quizás sea mejor.
cuando alguien nos dice, mira, fíjate el ejemplo negativo de fulano, mira lo que le pasó, también te puede pasar lo mismo, cuídate de eso. Nosotros decimos, a mí no me va a pasar eso. Yo puedo hacer lo mismo que él y no me va a pasar lo mismo que él porque yo soy diferente. Yo soy mejor en X y Y cosa. Al final nosotros a veces creemos que nos las sabemos todas, no solamente siendo jóvenes, sino hasta siendo adultos a veces creemos que nos las sabemos todas. Porque la madurez no es algo que se alcanza por edad, la madurez no es algo que se alcanza en totalidad, porque a veces yo puedo ser maduro por una cosa e inmaduro para otra. Lamentablemente, espiritualmente hablando, a veces somos inmaduros. Actuamos como muchas veces como jóvenes pasionales a nivel espiritual y no entendemos el ejemplo que nos está dando Jesucristo a través de la palabra, o no entendemos el ejemplo o el llamado de atención que nos hace el hermano al momento de indicarnos que un camino que estemos llevando sea quizás el incorrecto. Entonces, 1 Timoteo 4:12 está diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El texto base de esta semana juvenil, empieza dándole un poquito de ánimo, o mejor dicho, tratando de impulsar a ese joven que de alguna u otra forma se siente menos. Espiritualmente hablando también, si usted es adulto y usted quizás tiene poco en la iglesia, quizás de manera espiritual usted a veces se siente menos, se siente como el joven que se siente con poca fuerza o se siente de alguna otra forma con poca experiencia. Pero el texto empieza impulsando a este joven de que ninguno tenga en poco tu juventud, no porque piensa el escritor a través, guiado por el Espíritu Santo, obviamente, de que nosotros como ustedes como jóvenes son el futuro de la iglesia. Realmente a veces decimos, los jóvenes son el futuro de la congregación, los jóvenes son el futuro de la sociedad. Pero en esta sociedad donde estamos llamados a predicar a todas las edades, a predicar a todos los extractos sociales, la juventud viene siendo también el presente de la iglesia, porque es una de las fuerzas que está llamada a predicar el Evangelio de Salvación y sobre todo a ser ejemplo en espíritu, como dice el título. Los jóvenes están llamados a ser ejemplo porque si usted se pone a pensar en sentido general de la sociedad, la voz que se está escuchando más actualmente es la de los jóvenes. Y eso es quizás en algún momento afortunadamente o en algún momento desafortunadamente. Si usted empieza a pensar quizás en las 5 personas más influyentes del país a nivel de comunicación, lamentablemente o afortunadamente, usted puede encontrar quizás que de esas 5 personas más influyentes hay 4 que son jóvenes o 3 que son jóvenes. Entonces, los jóvenes y aquellos jóvenes que han decidido buscar los caminos de Dios tienen un llamado y una responsabilidad grande en esta sociedad actual de llevar el ejemplo de Jesucristo a aquellas vidas que se están perdiendo allá afuera. Y eso no significa de que usted debe simplemente entender ese mensaje y acomodarse en ese hecho, sino de que como jóvenes están llamados a buscar cada día más de la palabra del Señor y tratar de impregnar la sociedad con el mensaje de salvación. Y eso en resumen es el mensaje de esta semana, es el mensaje, digamos, del día de esta noche, y es que nosotros como jóvenes, o ustedes como jóvenes, así lo quieren ver, deben tratar de impactar con el mensaje de salvación esa sociedad que tanto se está perdiendo. Pablo está llamando a Timoteo, está motivando a Timoteo a que sea ejemplo, a que no tenga en poco su juventud y que sobre todo trate de tomar ese liderazgo que tienen los jóvenes para impulsar a la iglesia, para impulsar el mensaje de salvación. Es decir, que en cada generación, si nos ponemos a pensar, el Evangelio necesita jóvenes que sean referentes visibles de una vida gobernada por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que como jóvenes no estamos llamados a escondernos, no estamos llamados a sentirnos al menos y decir, bueno, la responsabilidad es del pastor, la responsabilidad es de los líderes que son un poquito mayores, de los diáconos, evangelistas que quizás tienen más años de experiencia en la iglesia, sino estamos llamados a tomar, como decimos aquí en República Dominicana, el sartén por el mango y empezar a trabajar conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, conforme a lo que Dios quiere que nosotros llevemos como mensaje de salvación.
La juventud no es necesariamente un obstáculo para la madurez espiritual, es el terreno fértil donde Dios puede plantar valores que impacten toda una generación. Estamos llamados a predicar el Evangelio y sobre todo impactar a esta generación que esté afuera. Cuando vamos a la historia de Daniel y sus amigos, en Daniel 1 al 8 y luego de 17 al 20, leyendo así un poquito por encima, dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores, mejor que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Estos jóvenes decidieron no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con la sociedad de ese momento, y decidieron ser fieles al Señor. Y por ello dice la última parte del texto, dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores. Y hago énfasis en sabiduría e inteligencia, porque si usted mira una radiografía, una fotografía de la juventud actualmente, la juventud, hay un lado que está perdido en los vicios, perdido en las cosas de este mundo, en la moda, en el dinero, en las mujeres, en la bebida, en las drogas, en todas las cosas súper negativas de este mundo. Y ese grupito realmente, socialmente hablando, fuera del cristianismo, no quiere hacer nada bueno con su vida. Pero de repente, como usted mira del otro lado, hay jóvenes que podríamos decir que socialmente quieren ser un ejemplo, que socialmente quieren progresar en sus estudios, que socialmente quieren buscar un buen trabajo, ganar un buen dinero, echar para adelante. Y sobre todo, socialmente quieren ser reconocidos como sabios e inteligentes. Quieren ser reconocidos como jóvenes estelares, jóvenes que progresan a nivel secular, que son buenos profesionales y que tienen un buen empleo, que tienen un buen progreso a nivel económico. Quieren ser reconocidos por eso. Hay una parte de la juventud que busca esa sabiduría, ese reconocimiento, esa inteligencia humana. Pero tal como dijo Salomón, el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, que cuando nosotros como jóvenes queremos ir por el lado correcto de la sociedad y queremos estar buscando esa sabiduría, buscando ese éxito secular, por decirlo así, el principio de todo eso es temer a Dios. El principio de todo lo bueno que podamos adquirir aquí en esta tierra es primero apartarnos ante Dios y separarnos y no contaminarnos de la sociedad. Y eso es muy difícil hoy en día porque anteriormente para usted, por mencionar algo, usted ver algún contenido no muy bueno en su computadora o en la televisión, usted tenía que hacer magia, hermano. Usted tenía que hacer magia para ver ese contenido, porque no estaba tan accesible como ahora. Ahora lamentablemente tenemos un celular que a través del mismo tenemos una ventana al mundo entero. Entonces lo que significa que la juventud, que los adolescentes, que aquellos que necesitan aún un poquito más de acompañamiento, la llevan de alguna u otra forma más difícil. Y es más complicado cada vez más dejarse de evitar contaminarse con aquellas cosas del mundo. Pero Dios nos está llamando en esta noche, nos está llamando en cada momento a que nosotros nos separemos de aquellas cosas del mundo y empecemos a buscar más las cosas de Dios, y a través de ellas vamos a ser más sabios, más inteligentes y más exitosos aquí en la tierra inclusive. Dios nos ha prometido 3 grandes promesas a la simiente de Abraham. Nos prometió alimento, nos prometió abrigo, nos prometió un techo. Pero muchos de los que estamos aquí tenemos mucho más que eso. Porque aunque quizás esta mañana o a las 12 comimos, qué sé yo, arroz vacío o arroz con huevo, pero comimos. Aunque quizás tenemos la ropa que no nos gusta o que ya nos queda un poquito apretada, los gorditos, pero la tenemos. Aunque quizás tenemos una casa que de algún lado caiga un poquito de agua, pero tenemos techo.
Entonces el Señor ha cumplido su promesa. El Señor ha cumplido su promesa y está en nosotros separarnos de aquella contaminación del mundo para empezar a buscar más la cosa de Dios y Él hará la obra en nosotros. Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran adolescentes lejos de casa bajo la presión cultural, pero decidieron ser ejemplo en espíritu. Es decir, que sus convicciones internas le dieron un testimonio externo a aquella sociedad. Eran jóvenes que tienen una presión cultural muy fuerte, mucho más fuerte, podríamos decir, que la que se tiene actualmente. Porque actualmente quizás te bombardean con contenido, te bombardean con cosas negativas, pero eh, aquí todavía no estamos en el punto de que, bueno, si tú no haces esto, te vamos a matar. Si tú no haces aquello, te vamos a hacer algo físico, literalmente o directamente a ti. Estamos básicamente en un recreo, podemos decir así. Entonces, nuestra batalla cultural es una presión mental que debemos más que todo romper y aguantar. Es decir, aquellos jóvenes, al igual que Timoteo, debían ser modelos para otros jóvenes y nosotros también debemos serlo. Nosotros debemos ser modelos para otros jóvenes porque a través de ellos predicamos el Evangelio de salvación. El fundamento de ser ejemplo en espíritu es nacer del espíritu. Usted no puede ser ejemplo en espíritu si usted de alguna otra forma mantiene la vida del viejo hombre activa en usted. Si usted trata de ser ejemplo, no siendo usted internamente íntegro, entonces no va a servir para nada. Lo que significa que el ejemplo que yo pueda dar externamente debe empezar primero interno. No hacemos nada con pararnos aquí y decir hay que leer la Biblia y nosotros no leemos la Biblia. No hacemos nada con decir aquí que hay que dedicar un tiempo de oración y no dedicamos un tiempo de oración internamente. No hacemos nada con promover actividades de jóvenes o actividades que llamen a la evangelización si nosotros internamente no fomentamos continuamente ese acercamiento al Señor directamente. Dice Juan 3 al 6, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice Romanos 8, 15 al 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No se trata simplemente de hablar de nuevo nacimiento, no se trata simplemente de hábitos religiosos que podamos estar haciendo constantemente. Se trata de una transformación interna producida por el Espíritu. Si nosotros venimos aquí y nos sentamos simplemente en la banqueta y ya estamos calculando y cuadrando, bueno, se está tardando mucho el predicador, o ya estamos viendo que, qué sé yo, que algún evento especial en Netflix o en alguna cosa de la televisión va a ser a las 9 y el culto se acaba a las 8:40, tengo 20 minutos para llegar a casa. Entonces, de alguna u otra forma no estamos siendo transformados por la palabra. Ser transformado por la palabra, ser transformado de espíritu, implica no simplemente asistir a las actividades, sino empezar esa transformación interna, que es algo entre usted y Dios, entre yo también y Dios. Ese fundamento de ser ejemplo en espíritu y de nacer de nuevo también nos da una seguridad de adopción. Nuestra identidad vence el temor y la comparación. Es decir, tal como le decía Romanos, sino que haber sido recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nosotros hemos sido adoptados por nuestro Padre. Hemos sido adoptados por nuestro Dios, el cual nos ha unido a su pueblo y de dos pueblos ha hecho uno solo. Eso quiere decir que esa adopción debe reflejarse en nuestro testimonio, debe reflejarse en nuestro ejemplo. Si de repente viene alguien y le dice, mira, yo sé que tú tienes familia, pero yo te voy a adoptar y yo tengo mucho dinero, se va a notar que esa persona lo adoptó a usted. Si de repente viene alguien y dice, mira,
yo te voy a dar mucho dinero, te voy a adoptar económicamente hablando, se va a notar porque usted va a llegar en un buen vehículo, va a vivir en una buena casa, va a tener un buen dinero. Se va a notar que esa persona lo adoptó, o sea, lo acogió a usted como su hijo. Asimismo debe notarse que el Señor nos ha acogido como su hijo, como su creación. Se debe notar que la transformación del Maestro ha empezado en nuestras vidas. No podemos pensar en entregar nuestra vida a Cristo y cuando salgamos seamos el mismo Yaré, o el mismo Juan, o el mismo Pedro. No podemos pensar que hemos sido adoptados por Dios y que esa adopción no se note. Porque si somos adoptados por Rey de Reyes, Señor de Señores, entonces esa adopción debe notarse en nuestras vidas, en nuestro ejemplo. Hermanos, tenemos una herencia incorruptible. No estamos hablando de 2 pesos, como dice la gente aquí, ¿no? No estamos hablando ni del dinero de la barrigón, ni el dinero de los rosarios que andan mencionando por ahí, ¿no? Estamos hablando de una herencia incorruptible. Una herencia que está preparada en los cielos para cada uno de nosotros. Significa que usted y yo tenemos mansiones celestiales que vamos a heredar y que hemos heredado en el nombre de Jesucristo. Significa de que usted y yo, en lugar de estar en el infierno con el diablo y sus ángeles, estaremos con Dios por la eternidad. Y me encanta cómo Apocalipsis narra ese evento donde estaremos con Dios, porque Apocalipsis 21 está diciendo, y Dios mismo será nuestro Dios y enjugará nuestras lágrimas. Y ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, más quebranto, porque Dios estará con nosotros. Y cuando usted piensa en quebranto, cuando usted piensa en dolor, usted puede pensar, qué sé yo, si usted sufre de la migraña, como en el caso mío, o usted sufre del dolor en la rodilla, como algunas hermanas quizás sufren por aquí, o usted sufre de dolor en la espalda, ese dolor no va a existir. Porque cuando estaremos con Dios, seremos transformados en gloria. Y esa es nuestra herencia. No estamos hablando de algo terrenal que se puede correr. No estamos hablando de algo que se puede perder, algo que alguien no lo pueda arrebatar o quitar de las manos, sino estamos hablando de una herencia que tenemos en los cielos y que obtendremos si seguimos firmes en el Señor. Y quizás a ti, joven, que en esta noche tú viniste porque alguien te invitó o alguien te dijo, vamos para allá, y tú dijiste, bueno, vamos a pasar un rato para allá. Esta herencia que hablamos nosotros a veces no es muy entendida aquí en la tierra. Esta herencia que nosotros hablamos, que anhelamos como cristianos, no es muy entendida por la sociedad, porque la sociedad del mundo no entiende las cosas espirituales. Pero lo que sí podríamos decirte es que ser adoptados y ser partícipes de esta herencia ha sido la mejor decisión que hemos tomado nosotros como cristianos. Nosotros no estamos aquí porque simplemente no tenemos nada que hacer. Aquí hay mucha gente ocupada. Aquí hay mucha gente con responsabilidades. Aquí hay mucha gente que tiene 1000 cosas que hacer allá afuera, que podría estar, que se lleva haciendo dinero trabajando, que podría estar con su familia, que podría estar relajándose, desestresándose del mundo actual, de las ocupaciones, pero ha decidido ocuparse en lo mejor, y lo mejor son las cosas de Dios. Entonces, esa es nuestra invitación como cristianos para ti que no conoces de la palabra del Señor. Es nuestra invitación a ti que no has aceptado aún el mensaje de salvación. Y es que vengas y no te lleves del ejemplo de nosotros por llevarte simplemente, sino que el ejemplo que te estamos dando, te lo estamos dando porque alguien también nos lo dio a nosotros y porque entendemos que hay un solo Dios en los cielos que ha preparado esa herencia para cada uno de nosotros. Entonces, ese es el objetivo de cada uno de nosotros como cristianos. No solamente ser ejemplo, sino ser heredero de esa herencia celestial que tenemos. Tenemos un impulso misionero que nos invita cada día a hablar de este evangelio, a hablar de esta verdad, a hablar de este gran amor que ha tenido el Padre para con nosotros. Es decir, que cuando nosotros somos ejemplo hacia los demás, estamos sembrando no solamente, no estamos hablando por hablar, sino que estamos sembrando esa semilla del evangelio en los corazones de cada uno. A veces usted piensa que nadie lo está viendo, pero usted hace una acción y de repente alguien te dice, mira, yo te vi en tal sitio. Y tú dices, pero tú me estabas viendo. Entonces, aunque pensemos que no nos estén viendo, tratemos siempre de sembrar esa semilla y ser ejemplo hacia los demás. El cultivo para ser ejemplo en espíritu es vivir lleno del espíritu y tener profundidad en la palabra del Señor. Dice Efesios 5:18, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del espíritu.
Salmo 1, 2 al 3 está diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo el mundo quiere prosperar, ¿no? Todo el mundo quiere que lo que emprenda dé frutos de alguna u otra manera. Pero para ello tenemos que irnos otra vez al inicio del texto que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Eso significa, joven, eso significa, hermano, de que así como cuando a usted le gusta una serie, dice, salió la serie tal en Netflix o donde sea que salga, en cualquier plataforma, son 10 capítulos, pero yo lo quiero ver en una noche esos 10 capítulos. Porque se le mete un desespero a la juventud de ahora, hermano, que yo no entiendo. En una noche quieren ver 20 capítulos, hermano. Yo no entiendo. Pero porque aman lo que están haciendo, porque disfrutan ese momento. Si fuera así con la Biblia, hermano, yo creo que ya el Señor no hubiese llevado por demasiado espirituales, ¿no, hermano? Porque ese deleite, ese disfrute en la palabra, tenemos que buscarlo constantemente. Que nosotros no estemos pensando, ahí estoy leyendo la Biblia, pero ya estoy un poquito cansado. Estoy un poquito agotado. O ya yo llevo 2 capítulos de la Biblia, ya yo estoy súper espiritual. Ese deleite en la palabra, ese deleite en la ley de Jehová, debemos buscarlo cada día. Y eso nos va a acercar un poquito más a ser ejemplos a los demás. Gálatas 5:16 está diciendo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, que nuestro ejemplo empieza por una relación diaria de oración, estudio bíblico y adoración. Si nosotros nos damos ejemplo y no accionamos ese mecanismo de buscar más de Dios cada día, no estamos siendo ejemplo correcto hacia los demás. Ese ejemplo también empieza con rendir esa voluntad, rendirnos completamente ante Dios y ceder el control a Dios. Eso nos produce una victoria sobre la carne. Es decir, que nosotros como cristianos, usted quizás nos puede escuchar mucho decir que estamos batallando. Y es que estamos batallando. Estamos batallando contra nuestra carne. Porque como decía al principio, como decía ahorita, la carne nuestra no quiere estar aquí. No quiere estar aquí sentado escuchando palabras. Pero es nuestro deber seguir matando cada día esos deseos de la carne para que florezcan los deseos del espíritu. Una aplicación práctica para nosotros buscar un poquito más la palabra del Señor cada día es tratar de usted apartar ese momento especial cada día, si es posible a la misma hora, si es posible coloque alarma, use el celular para colocar un recordatorio, para que usted pueda siempre estar recordándose constantemente a su mente, buscar más de Dios. Tener esa separación muchas veces de la tecnología ayuda mucho. Quizás lo que seamos informáticos se nos dificulta separarnos de la tecnología porque trabajamos en ella, pero muchas veces, por ejemplo, había digamos, una disputa en un momento dado de que yo puedo leer la Biblia en el celular o la tengo que tener física. Tú la puedes tener en el celular, es mi opinión. Pero si te sale una notificación arriba de WhatsApp o de Instagram, ya la perdiste la Biblia ya, lamentablemente. Entonces, ese ayuno digital, esa separación de la tecnología para enfocarnos más en la palabra del Señor y buscar esa delicia en su ley, en su verdad, es importante hacerla. Siempre es importante también estar en comunión los unos con los otros, como decía Hechos, y buscar ese acercamiento espiritual con los hermanos para motivarnos mutuamente el uno con los otros. El fruto del Espíritu es ejemplo de que estamos reflejando el carácter de Cristo y que también estamos siendo ejemplos hacia los demás. Gálatas 5, 22 al 23 está diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros somos ejemplos ante la sociedad, ejemplos en espíritu, necesariamente, de manera obligatoria, de manera necesaria, valga la redundancia, tenemos que aflorar esos frutos del Espíritu. Si usted no tiene esos frutos del Espíritu, lamentablemente no está dando ejemplo. Si usted
ve este texto de Gálatas 5, 22 al 23 y usted encuentra que le faltan todos los frutos del Espíritu, usted no está dando ejemplo. Por más que usted asista a las actividades de la iglesia, por más que usted diga ser conocedor de la palabra, no está dando ejemplo necesario. Entonces, cuando damos ejemplo de amor, estamos tratando de incluir a los demás en nuestro círculo. Estamos preocupándonos por la necesidad de los demás, preocupándonos no solamente por la necesidad de nuestra familia, sino de nuestro prójimo, nuestro cercano, la persona que podamos alcanzar con el amor que Dios ha dado con nosotros. Cuando damos ejemplo de gozo, tratamos de mantener una actitud positiva, aún en momentos difíciles, y eso es complicado, ¿no? Porque usted, desde que se maja un dedo, usted quiere andar aburrido siempre, ¿no, hermano? Pero el Señor nos está llamando en Tesalonicenses 5:23 a estar siempre gozosos y orar sin cesar por nuestras necesidades también. Cuando tenemos el fruto del Espíritu de la paz, somos capaces de responder con tranquilidad, de responder con esa paz que el Señor nos ha dado. Cuando tenemos esa paciencia que también es otro fruto del Espíritu, sabemos esperar en el tiempo de Dios. Y eso es muy difícil actualmente, porque ya estamos acostumbrados de que si necesitamos algo, damos un clic y lo tenemos. Estamos acostumbrados a que si de repente no queremos comprar algo, tomamos un crédito y compramos lo que queremos comprar. Estamos acostumbrados a que si queremos una comida la pedimos ya por la aplicación o por el teléfono, porque de alguna otra forma eso no está acomodando, nos está llevando a ser impacientes en todas las cosas de nuestras vidas. Y la cosa del Señor es de esperar en su tiempo. Y esperar en el tiempo del Señor significa que Él sabrá cuándo va a cumplir lo que queremos. De que Él sabrá dentro de sabiduría cuándo realmente nos conviene que Él nos dé lo que nosotros le estamos pidiendo. Nosotros tenemos que aprender mucho de esa paciencia, aprender mucho de esperar en el tiempo de Dios. Porque esperar en el tiempo de Dios no tiene un cronograma que usted pueda ajustarlo o que usted pueda decirle, Dios, yo lo quiero para diciembre eso. Recuerden, Dios no es muchacho de mandado, hermano. Dios tiene su tiempo y en el tiempo de Él es que tenemos que esperar y ser pacientes. Y es un fruto del Espíritu. Otro fruto del Espíritu que tenemos que, digamos, mostrar a los demás para dar ejemplo es la benignidad y la bondad. Es decir, tratar de ser bondadoso con los demás, tener fe. Es decir, y eso implica defender nuestras convicciones, defender lo que hemos creído, tener mansedumbre, templanza. Todo eso nos lleva a dar ejemplos en espíritu y a ser jóvenes que seamos luz en el camino. ¿Cuáles de estos ejemplos, cuáles de estos frutos quizás tenemos que trabajar un poquito más? Eso es una tarea de cada uno de nosotros y cada día más tenemos que tratar de buscar un poquito más, perfeccionar esos frutos del espíritu. Ser ejemplo en espíritu tiene un impacto público. No significa de que usted es ejemplo y que usted es ejemplo para usted mismo. Ser ejemplo como joven necesariamente tiene que tener un impacto público hacia los demás. Si ese impacto público no existe, entonces tenemos que revisar el ejemplo que estamos dando. Si usted llega al trabajo y de repente preguntan, ¿dónde está el varón? Y usted dice, ¿cuál varón? Entonces tenemos que revisarlo, hermano. Si usted es conocido por pleitoso, por decir así, dentro de su entorno, entonces el ejemplo que usted está dando no está correcto. Si usted es conocido por una persona impaciente o una persona de alguna otra forma despiadada, entonces su ejemplo tiene que ser revisado. Entonces, este ejemplo que tenemos que dar como cristianos debe tener un impacto, debe ser un impacto que sea público. Dice Hechos 16, 1 y 2. Después llegó Derbe y a Listra, y aquí estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, que Timoteo era ejemplo y los hermanos lo decían. Usted no tiene que buscar la aprobación, no estamos diciendo que usted tiene que buscar la aprobación terrenal o de otra persona, pero lamentablemente o afortunadamente, el que usted sea ejemplo va a dar de qué hablar. Entonces, usted como joven debe tratar de ser ejemplo y de que cuando se mencione su nombre pueda mencionarse en el momento
adecuado y que diciendo que usted hace cosas positivas para las cosas del Señor. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted hace algo bueno, cuando usted hace algo positivo para la sociedad, la misma sociedad lo reconoce. Y eso lo está diciendo el texto. Según de Timoteo 2:2 está diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si nosotros no somos ejemplo, no vamos a poder dar continuidad a la obra del Señor. Si usted como joven no es ejemplo ante las cosas de Dios, no podrá ser el relevo de los hermanos aquí presentes, de los pastores, ministros, de los líderes de la congregación. Entonces es momento de usted empezar a trabajar esa carrera que usted tiene que tener, no solamente aquí en la tierra, en la iglesia, sino esa carrera espiritual que se debe ir formando de acuerdo al conocimiento que usted va obteniendo, pero ese conocimiento lo va obteniendo, como decíamos anteriormente, buscando más la palabra del Señor. Es decir, que este testimonio integral, este ejemplo integral que tenemos que tener, va combinado con la palabra, es decir, con el conocimiento de la palabra del Señor, pero también con la conducta y esa identidad visible que tenemos que tener a cada momento. Tenemos que tener esa coherencia también, no solamente esa coherencia tanto en línea como fuera de línea, es decir, tanto en nuestras redes sociales, por decirle así, como también fuera de ellas. No podemos ser una persona aquí y una persona allá. Hay personas que se comportan totalmente diferente en el trabajo, en la escuela, y se comportan diferente en la iglesia, y se comportan diferente en la familia. Son tres personas en uno. Entonces, nuestra coherencia, nuestro ejemplo debe llevarnos a tener una coherencia en nuestra conducta. O sea, nosotros debemos ser el mismo ante todas las cosas y ese comportamiento debe buscar siempre las cosas de Dios. Esa influencia y ese ejemplo debe llegar a multiplicar a otros, a multiplicar y a replicar ese ejemplo también en los demás. Nosotros tenemos que ser, de alguna u otra forma, líderes que podamos guiar a aquellos que no conocen el Evangelio y también a aquellos que ya lo conocen, guiarlos a una mejor conducta en las cosas del Señor. Ya concluyendo, hermanos, no necesitamos esperar ser mayores o ser un poquito más adultos para ser modelo. Usted puede ser modelo desde su posición, desde su edad, desde su momento actual, puede ser modelo hacia los demás de lo que es el ejemplo, el ejemplo de una persona que busca las cosas de Dios y que busca los caminos del Señor. Estamos llamados a buscar cada día más ese acercamiento a la perfección en Cristo Jesús que nos va a llevar a ser ejemplo hacia los demás. Nosotros tenemos un compromiso y ese compromiso es entregarnos cada día al Señor, entregar nuestro corazón, entregar nuestras habilidades a Él y sobre todo trabajar en ellas. Hacer esa lucha constante con la carne y dejar que el Espíritu surja, que el Espíritu sea por encima de la carne y que las cosas negativas se aplaquen cada día más y buscar cada día más del Señor y de su palabra. La invitación esta noche a aquellos que quizás todavía no han aceptado el mensaje de salvación es que estamos aquí luchando para ser ejemplos a ustedes. No simplemente porque nos creamos mejores que ustedes o nos creamos mejores que el resto del mundo, sino porque hemos entendido un mensaje de salvación que ha llenado nuestro corazón y nuestra alma. Y ese mensaje de salvación que ha llenado nuestro ser es el cual nosotros te estamos invitando a ti a aceptar en esta noche. Estamos invitando no a vivir una vida aburrida y a sentarte todos los días aquí, sino que estamos invitados a tener una transformación verdadera en Cristo Jesús. Te estamos invitando a esa herencia que hablamos anteriormente, porque esa herencia no es terrenal, esa herencia no es corruptible, esa herencia no se va a dañar, porque es una herencia que está preparando nuestro mismo Dios para cada uno de nosotros. Te estamos invitando a tener paz en la tormenta, a tener tranquilidad en las dificultades y sobre todo a entender que Dios es el único que puede calmar nuestra alma, que puede saciar nuestra sed y sobre todo darnos la vida eterna. Todos en esta tierra quieren salud, todos quieren paz, pero lamentablemente, según la Biblia, aquí no obtendremos completamente nada de eso. Todo lo obtendremos en el cielo con nuestro Padre. Cuando Él mismo esté con nosotros, dándonos ese abrazo de amor y de paz y de sosiego que tanto necesitamos y tanto necesita la sociedad. Hoy te invitamos a que puedas acercarte al Señor, buscar cada día más de su palabra.
Y no significa que saliendo de aquí vas a ser perfecto, sino significa que saliendo de aquí vas a empezar una lucha terrenal, una lucha con tu carne para hacer las cosas de Dios. Pero es una lucha que nos lleva cada día más cerca de nuestro Maestro, más cerca de nuestro Dios. Dios le bendiga, hermanos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu